Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre aspectos generales y consideraciones para elaborar un informe psicológico dentro de la psicología educativa. En el ámbito de la evaluación psicológica, como vemos en la imagen, debemos de reconocer que hay informes clínicos, educativos, jurídicos, comunitarios. Estos pueden ser a nivel institucional, de manera oficial o privada, o a través de consultorios particulares. Una evaluación psicológica está interactuando de manera correlacional sujeto, psicólogo y los instrumentos o test que vayamos a utilizar. Dándole seguimiento a la imagen, hay diferentes ámbitos que se lleva a cabo la evaluación psicológica. El ámbito, vamos a reconocer que es el contexto donde se realiza la evaluación psicológica, que puede ser áreas clínicas, educativas, privadas, comunitarias, jurídicas, oficiales e incluso consultorios particulares. A nivel de institución, vamos a reconocer este componente que es el que representa las organizaciones o lugares donde se lleva a cabo dicha evaluación, que pueden ser tanto en lugares oficiales como lugares privados. La evaluación psicológica vamos a reconocer este como un proceso central del esquema y abarca la interacción entre el sujeto, los instrumentos utilizados y por supuesto el psicólogo o psicóloga. El sujeto vamos a reconocerlo como el individuo, que es el objeto de estudio de dicha evaluación psicológica, y los instrumentos, bueno, es la herramienta y métodos y metodología para realizar dicha evaluación, que son test, cuestionarios y entrevistas. El psicólogo, vamos a entenderlo, o psicóloga, al profesional encargado de llevar a cabo la evaluación psicológica, quien interpreta los resultados y proporciona una retroalimentación. Como vemos en esta imagen, tenemos técnicas objetivas, que es la concepción nomonética. Esta tiene varios fenómenos que son comunes, generales, universales o normas, y también tenemos los estímulos estructurados, que es el grado de adaptación y socialización. Estos dos elementos van a traer por sí un análisis formal, el cual debe contener pautas expresivas gráficas, lenguaje gestual, tono de voz, escritura, estilos perceptivos, entre otros. Este análisis formal también nos da componentes más estables, estructurados, cuantitativos y objetivos. Son elementos para test estandarizados y bien estructurados. Las técnicas objetivas en el estudio de fenómenos sociales y comportamentales van a traer una concepción homonética, que significa que se enfoca en fenómenos comunes, generales, universales y normas, donde buscan patrones y leyes generales que pueden aplicarse a múltiples casos. A esto le vamos a llamar también estandarización. Son estímulos estructurados que examina el grado de adaptación y socialización a través de diversas formas de comunicación, como son las pautas expresivas gráficas, el lenguaje gestual, tono y velocidad de voz, escritura y estilos perceptivos. Estas dos ramas influyen y confluyen en el análisis formal, que se ocupa en los componentes más estables y estructurales, tanto a nivel cuantitativo como objetivo. Vamos a entender que este análisis formal va a permitir a una evaluación sea más rigurosa y sistemática de los fenómenos que vayamos a ir estudiando. Con ello, garanticemos así los resultados que puedan ser replicables y al mismo tiempo generalizables. Esto significa que si alguien más los llega a elaborar, pueden y deben de salir datos casi iguales a lo largo de muchos momentos de su vida. Este esquema destaca la importancia de aplicar técnicas objetivas para obtener una comprensión más precisa y fiable de los fenómenos estudiados, integrando tanto enfoques nomonéticos como estímulos estructurados en un análisis formal. También están las técnicas proyectivas, que aquí vamos a tener dos componentes principalmente, que es la concepción ideográfica, que refiere a fenómenos propios, individuales, particulares y específicos, y estímulos ambiguos. Estos son aspectos profundos de los propios de la persona, que pueden ser tanto adaptativos como conflictivos. Esto nos va a llevar a hacer un análisis del contenido. Estas temáticas van a ser gráficas o verbales, posturales, tipo de detalles,
simbolismos, asociaciones, entre otros. Esto también del análisis de contenido vamos a tener componentes subjetales, peculiares y dinámicos cualitativos. En cuanto a las técnicas proyectivas, con sus estímulos ambiguos, hay que entender que facilitan respuestas que revelan aspectos profundos de la personalidad, así como sus ansiedades y conflictos. En ellas no hay una respuesta única que sea objetivamente verificable. Las respuestas corresponderá a un determinante intrapsíquico y no a un criterio externo de validez. Estas técnicas van a responder a la concepción ideográfica y estudian los fenómenos individuales, particulares y específicos de la psicodinámica de cada sujeto. El análisis de contenido ofrece indicadores que van a reflejar la subjetividad de la persona. Si bien se puede mantener esta diferencia entre ambos tipos de técnicas, hay que considerar que la respuesta a un test depende tanto del estímulo, con los distintos grados de estructuración, como los factores intrapsíquicos que organizan esto. Cuando se pregunta, ¿qué debes hacer si un niño o una niña, mucho menos que vos empieza a pelear con vos? Es decir, vamos a ir identificando criterios que los niños y las niñas van a tratar de identificar, que también las técnicas proyectivas es como tomar una fotografía al pensamiento, que estas no tienen la rigurosidad de otras técnicas que hemos estado analizando. Por otro lado, las técnicas objetivas dentro de la evaluación, se cumple con un vínculo que se realiza entre el investigador y el sujeto con un encuadre específico. Esto, a nivel institucional, tanto público como privado, corresponde a protocolos nacionales e internacionales de acuerdo a ámbitos que hemos estado analizando. Pasemos a reconocer qué tipo de pruebas podemos utilizar. Yo les invito a que vayan poniendo en sus buscadores los nombres de las pruebas y vayan reconociendo cuál es una de ellas. Rorschach, Bender, Raven, técnicas de gráficas libres, el test de relaciones objetales. Cada uno de estos van a ir midiendo, por ejemplo, Rorschach, la percepción de los niños y las niñas, Bender, el nivel de madurez, Raven como una escala de inteligencia, las técnicas gráficas libres, temáticas y formales, hay un sinnúmero de esas para reconocer la creatividad de todos ellos, y las relaciones objetales para reconocer percepción, apercepción, contenido, en fin, para que vayan reconociendo cada una de ellas. El paquete de pruebas TAT, CAT, que es CAT-A, CAT-H, CAT-SEX, que son parte de los test de apercepción, cuestionario desiderativo, que encontremos elección de simbolismos, PERI, que es entrevista psiquiátrica epidemiológica para saber desde cuándo, cómo ha desarrollado las enfermedades, sociogramas, en fin. Vamos a tener 4 niveles de inferencia. El nivel 1 se interpreta la observación de un segmento de la conducta manifiesta, ya sea de un dibujo o en una historia, en una respuesta perceptiva, en un discurso, etcétera, así como la forma de su comportamiento habitual. Esto implica un mínimo nivel de inferencia y estas observaciones se pueden corroborar con otros datos aportados por el mismo sujeto, por familiares o por otras personas. El nivel 2 implica un nivel de abstracción mayor. La información obtenida a través de los datos manifiestos se va a garantizar las categorías descriptivas de una forma más amplia. El nivel 3, a la conducta manifiesta del sujeto se le interpreta como una expresión de un rasgo intrapsíquico que la contiene. Y el nivel 4, los datos de las conductas se integran y se organizan alrededor de una teoría de la personalidad o del desarrollo cognitivo y psicológico. El nivel de interpretación va a ser también descriptivo, empírico o explicación lógica, dependiendo del nivel de abstracción. El 1, que son agrupo de respuestas, pautas de puntajes totales, clasificación de observaciones. El nivel 2, inferencias extraídas de los resultados de las observaciones. El 3, relaciones entre inferencias que llevan a conclusiones empíricas o que vamos generalizando, y el nivel número 4, que son las relaciones entre las conclusiones y las generalizaciones de un principio, tanto de reglas, leyes como normas que vamos a ir revisando. En cuanto al análisis de las producciones,
Esta técnica se hará aplicando los criterios de interpretación propuestos por cada autor. De ese análisis se formulan hipótesis parciales. Si el resultado de una prueba es cuantitativo, se comparará con los valores normativos inferenciados dependiendo del sexo, la edad, el nivel cultural, educacional, según corresponda, obtenidos en el grado de personas sobre los que construye el test. Si se trata de técnicas proyectivas, hay patrones de respuestas intra e interindividuales que permiten un marco de referencia para su conformación entre lo esperable. En cuanto al análisis, vamos a revisar algunos. El análisis formal implica evaluar las características estructurales que representan los signos más estables de la persona, como pueden ser actitudes, lenguaje, gestos, escritura, cantidad de palabras por historia, estilos de percepción, tiempo de respuestas, tamaño, presión de los dibujos, emplazamiento, trazos, entre varios otros. En cuanto al análisis de contenido, se refiere a los aspectos más individuales y particulares reflejados en las distintas técnicas, como puede ser a través de la temática que eligen, de los argumentos de las historias, de los símbolos gráficos y verbales, de las posturas de las figuras, de los vínculos y roles atribuidos a las personas, en fin. Este análisis va a facilitar un conocimiento más ideográfico de la persona. Por medio de contenido se expresan aspectos dinámicos, motivacionales y conflictivos. Hay dos tipos de cotejo, intra e intertest. En cuanto al intratest, se analiza el tipo de producción, grafismo, temática, respuesta esperable, desviación, secuencia, tiempo de verbalización, etc., que el sujeto hace en cada técnica particular. En cuanto al intertest, se comparan los indicadores comunes o divergentes que caracterizan las producciones en las diferentes técnicas, como ya se dijo. Las hipótesis construidas a partir de los observables se van confirmando o rectificando en función de la evidencia aportada por las interrelaciones entre las diferentes técnicas. En cuanto a la integración de datos cuanti y cualitativos, debemos de entender a nivel cuantitativo que se incluyen datos directos de algunos test, como puede ser el coeficiente intelectual, el puntaje de madurez de Bender, etc. También debe de estar explicativos a nivel cualitativo. No es suficiente obtener resultados, sino detectar la modalidad desplegada para su producción. Hay factores no intelectivos como disposición, concentración, motivación, que inciden positivamente o negativamente en el desempeño. A nivel cualitativo, para obtener mayor riqueza diagnóstica, los datos serán articulados en sus niveles mnemonéticos e ideográficos, porque necesitamos asociar ciertas características de la persona a referentes estables y clasificatorios que permiten la comparación intersubjetiva, pero también se le debe profundizar entre lo singular y propio que transmiten analizándolos desde la perspectiva histórica y de experiencias más recientes. En cuanto a la profundidad de las hipótesis, dependerá de varios factores. Uno, de la validez de la técnica que utilice el profesional de la psicología. Dos, de la reiteración de las pautas interpretativas en más de un material. Esto significa que debemos de utilizar varias pruebas para determinar si hay una consistencia en el resultado de las pruebas. Y finalmente, de la relación que guarden con otros aspectos de la vida del sujeto: historia personal, etapa evolutiva, situación familiar, social o cultural. Para nuestra próxima clase sincrónica, les pido que elaboren un flujograma para poder reconocer cómo es la evolución de una evaluación en psicología educativa. En resumen, para reconocer los informes en psicología es muy importante saber a quién le vamos a dirigir dichos informes. Nuestro público meta es el que va a decidir la forma de profundizar esta información y el uso de tecnicismos. Para los psicólogos educativos es preciso que reconozcamos que trabajamos con niños y niñas, porque debemos tener muchísimo cuidado en la aplicación y la transmisión de la información a la familia de origen, así como el personal docente. Nos vemos en nuestra próxima clase sincrónica y mucho éxito en esta materia.